de Hechos, capítulo 1, estamos hablando acerca de la presencia del Señor. Creo que es un tema más que importante. Cada reunión uno dice que la presencia del Señor esté aquí y siempre nombra la presencia del Señor. Pero pocas veces se nos enseña qué es su presencia. Entonces usted a veces y yo pedimos cosas que ni sabemos qué son. Como no sabemos lo que es, tampoco sabemos cómo se manifiesta. Entonces, como no sabemos cómo se manifiesta, no sabemos si Él está o no está. Y muchas veces nos vamos a casa decepcionados, desilusionados, tristes, porque pensamos que el Señor no estuvo, porque pensamos que la presencia del Señor se manifiesta de una pura manera. Y como nadie cayó al piso, nadie agarró danzando en este lugar, entonces Dios no estuvo. Eso pasa por desconocimiento. Pero si hay algo que Dios nos ha ayudado es que aquí tratamos de aprender, de entender de qué se trata todo, para que todo lo que hagamos lo hagamos bajo el conocimiento de la palabra de Dios, y así también el margen de error es menos. Amén. Si nos equivocamos tanto el blanco, porque estamos bajo la cobertura de su mano. Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Tome su asiento. Dios les bendiga a todos en esta hora. Dios bendiga a nuestros hijos que están con nosotros este domingo. Ya falta poquito para que estén con nosotros todo el verano. Así que ya les queda esta última etapa, prácticamente un poquito más de un mes, que tienen que enfrentar de estudio. Y creo que los que hemos estado observando por ratito los Juegos Panamericanos, nos damos cuenta que siempre los últimos minutos de carrera son los más difíciles. El otro día la nadadora chilena Cristel, ¿cómo se dice el apellido? Coble. Difícil decir. Y es chilena. Yo no sé dónde, pero es chilena. Perdió por 1 segundo y milésimas su carrera. O sea, no es que no ganó nada, ganó plata, pero estuvo a 1 segundo y milésimas de ganar el oro. Entonces, los últimos segundos de carrera son los más duros. Hay que ponerle todo el empeño. Entonces, nuestros hijos, nuestro hermano Omar, nuestro hermano Alonso, nuestro hermano Sadras, Genezaret y todos nuestros escolares, especialmente los que están en enseñanza ya superior, estos últimos minutos tienen que ponerle empeño. Si no le hicieron empeño durante el año, bueno, ahora pónganle cosas. Que estos últimos minutos puedan ganar. Así que les vaya bien en esta última etapa, nos alegramos que estén con nosotros. No saben el alivio que es para nosotros cuando ustedes están, nos ayudan con la música, saben las notas que van, uno tiene que estar. Yo siempre estoy con ese nervio que ama a cuáles son las notas. Bueno, pero gracias a Dios cuando ellos están uno alivia y solo cantan. Gracias al Señor por eso. Así que le agradecemos por los esfuerzos que hacen. De venir, sabemos que a veces es muy cansador venir por 1, por 2, por 3 días, tener que regresar a las horas de la madrugada para allá, pero que el Señor bendiga, y también bendiga a sus papás, ¿verdad? Por el esfuerzo que hacen los papás de traer a sus hijos todo el fin de semana. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de su presencia. Yo sé que usted ya ha estado en la mayoría de los cultos, he escuchado muchas veces lo que hemos dicho acerca de la presencia, pero yo cada vez que vuelvo a leer los apuntes que tengo en mi agenda, me regocijo y digo, Señor, gracias, porque el conocer tu presencia nos hace apreciar. Lo dije en el culto pasado, cuando uno tiene algo que no sabe ni para qué es, entonces uno no lo aprecia. Lo tiene ahí tirado y de repente hasta se olvida que lo tiene. De repente alguien le pregunta, ¿tú has visto algo así? Me parece que tengo, pero no sé dónde. Entonces cuando uno aprende las cosas de Dios, entonces uno aprecia. ¿Sí? Hablamos de la presencia de Dios, que es algo, hermano, tan importante en la vida nuestra, porque es su presencia la que ha estado desde el principio. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que la presencia de Dios
se movía sobre la haz de las aguas. Y esta presencia es la que creó todas las cosas. Esta misma presencia dice en Juan 1:1 que fue la que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y mostró su gloria. Esta misma presencia es la que el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los siglos. Amén. Y esa presencia es la que nosotros debemos buscar cada vez que venimos a la iglesia. Cada vez que estamos en casa, debemos procurar que la presencia de Dios habite en nuestras casas. No debemos hacer nada que ofenda, que aleje la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan delicada que al más mínimo error, al más mínimo ofensa o falta, la presencia de Dios se aleja. Lo vemos en Génesis capítulo 2, que el Señor nuestro Dios estaba con los primeros sobrevivientes de la tierra, los primeros creados sobre la tierra como Adán y Eva. Pero en el capítulo 3, un capítulo más adelante, el hombre y la mujer toman una mala decisión y hacen que la presencia de Dios ya no pueda estar con ellos. Y tuvieron que ser echados de ese lugar y alejados de la presencia de Dios. Entonces, la importancia de la presencia de Dios en nuestro caminar es absolutamente relevante. Quiero llevarle al primer libro de Reyes, capítulo 19. Ahí nos vamos a centrar en un episodio que le ocurrió a un hombre llamado Elías. Y creo que hemos leído esa escritura más de una vez, hemos predicado eso. Pero hoy nos vamos a centrar allí para hablar un poquito acerca de la presencia de Dios. En Hechos capítulo 1 hemos leído que dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue al cielo, Él prometió que estos 11 apóstoles que habían quedado y toda la gente que había creído en Jesús no quedarían solos. La preocupación de los apóstoles era que Jesucristo se iba a devolver al cielo. Ellos pensaban que Jesús se iba a establecer aquí. Los caminantes de Maús dijeron: nosotros pensábamos que este Jesús se iba a establecer su reino en esta tierra y se iba a quedar aquí gobernando. Porque necesitábamos un rey como él. Ellos estaban cansados de un Pilato, de un Herodes, y ya no querían más de eso. Jesús les mostró algo tan extraordinario y tan diferente a lo que habían conocido, que ellos se fascinaron y venían de distintas regiones a estar con Jesús, a escuchar sus mensajes, y pensaron que ese Jesús que hablaba de un reino, dijeron: esto va a cambiar, viene un reino. Pero cuando Jesús les dice: es necesario que yo vaya a la cruz, y luego le dijo que él tenía que irse al cielo. Entonces ellos estaban preocupados entre ellos, decían: ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar solos. Entonces el Señor les dijo: no se preocupen, no van a quedar solos. Les voy a entregar un consolador, alguien que va a quedar con ustedes hasta el final. Y les hablaba del Espíritu Santo, que es su presencia. Amén. O sea, el Espíritu Santo de Dios es la presencia misma de Dios. Pero ese Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, tiene distintas manifestaciones. Entre estas manifestaciones, Jesús le dijo: van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo. O sea, cuando mi presencia venga sobre ustedes, van a recibir poder.
también les dijo, van a hablar en otras lenguas. Van a hacer señales. Van a hacer prodigios y milagros aún mayores que los que yo hice. Todo eso venía junto en este paz que era su presencia. Entonces su presencia, como lo hemos dicho también, es su rostro. La presencia de Dios es Dios mismo. No es simplemente un decir, sino que cuando la presencia de Dios está, es Dios mismo que está en el lugar. Mire qué importante entender eso. Porque cuando usted viene aquí a este lugar y nosotros comenzamos a adorar y comenzamos a orar y de repente usted siente que la presencia de Dios está. Porque cuando no está, es evidente. ¿Cierto? Cuando no está su presencia, es evidente. Todo cuesta, todo es difícil. No puede orar, no puede cantar, no le sale la alabanza. Hay problemas, uno como que nada coincide. Está todo mal, entonces, pero cuando la presencia del Señor está, todo es diferente. Hay un fluir distinto. Usted ora de una manera diferente. Usted siente un alivio en su corazón. Entonces, la presencia de Dios es Dios mismo en el lugar. Y cuando uno entiende que cuando la presencia de Dios está Dios mismo en el lugar, imagínese el nivel de humillación que uno debe tener. Grandes hombres como lo fueron los profetas, entre ellos el profeta Isaías, uno de los grandes de la Biblia. ¿Sabe que el profeta Isaías se le revelaron cosas tan importantes que pasarían 500, 600 años después de él? Que él las dejó escritas, las habló, las mencionó. Grandes cosas como, por ejemplo, que iban a ser un redentor. Cuando nadie hablaba de eso, él comenzó a decir que van a ser en Belén de Judea. Incluso Dios le reveló el lugar donde vendrían a nacer. Le reveló que nacería de una virgen. Le reveló más o menos, hermano, el tiempo en lo que cuál pasaría. Y dice la Biblia que ese hombre, ese profeta que tenía un contacto con Dios de esa naturaleza, que Dios le hablaba a él, cuando él tuvo un encuentro cercano con Dios, dice que él cayó al piso y dijo, ay de mí, que soy muerto. Porque mis ojos han visto al Santo, Si usted y yo estamos en la presencia de Dios y nos da lo mismo. No hay ningún sentido de humillación. Entonces es importante saber que cuando la presencia de Dios está en un lugar, es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo en ese lugar. Primer libro de Reyes 19:11 dice, cuenta la historia o un episodio específico de un varón llamado Elías. Dice la Biblia que este Elías viene saliendo de una victoria tremenda. Había vencido por mano de Jehová a los profetas de Baal en presencia de todo el pueblo. Luego Jezabel, que era la esposa del rey que gobernaba el lugar, puso precio en la cabeza de Elías. Sí es. Y le puso un tiempo, dijo, si mañana a esta hora la cabeza de Elías no está aquí, así me hagan amigos Dios, o sea, terminen conmigo si esto no pasa. Y así ocurrió. Murió ella a esa hora, al día siguiente. Y Elías agarró lo que tenía y se escapó del lugar y se fue hasta un arroyo. El Señor le dijo, quédate en este arroyo. Aquí te voy a sustentar, te voy a alimentar. Venía un cuervo, le traía alimento en la mañana y en la tarde. Estuvo allí varios días hasta que se secó el arroyo. Y el Señor vino a él y le dijo, levántate, come, porque largo camino te queda. Y le dijo el Señor, voy a leer el verso, pongamos el 5,
primero, hermana María, capítulo 19, verso 5. Vamos a leer algunos versos para contextualizar. Y echándose debajo del tenebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas o ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Amén. Llegó hasta Horeb, monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué importante lo que fue pasando. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo he sentido un vivo celo. No vamos a predicar de este texto. Creo que Dios nos va a dar una enseñanza de esto más adelante. Mire, pero escuche lo que dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Un vivo celo. ¿Sabe lo que es sentir celo? Daniela Romo decía: celo, cuando miras a otro chico, tengo celos, tengo celos. Los más viejos se acuerdan de eso. Hermana María. No engañemos a la congregación. Tengo celos. Ella decía: cuando tú miras a otro chico, yo tengo celos. Después nos enteramos que no le gustaban los chicos, le gustaban las chicas a Daniela. Bueno, eso. Entonces, celos. ¿Cuánto han sentido celos por ahí? No, yo no soy celoso. No soy celoso. Pero todos tenemos que tener un gradito de celo. El Señor mismo dijo que era celoso. Así es, amén. Amén. Sí. No le gustan las cosas así. Le gusta que usted le va a servir a él, le sirva a él, ¿no? Amén. Si usted el domingo le sirve a él y el lunes le sirve a otro Dios, a él no le gusta y él se pone celoso. Y aquí el profeta Elías dice: yo sentí un vivo celo por Dios, porque tu pueblo se apartó de ti. Y eso algún día lo vamos a predicar, porque es muy importante eso. Yo creo que todos debiéramos sentir en estos días este celo, cosas de Dios. Celo, esa rabia, porque están dejando el camino de Dios, se están apartando en otros caminos que no son correctos. Amén. Que Dios nos ayude a tenerlos en el camino. Entonces, dice la Biblia acá, y él dijo: sal fuera. O sea, ¿quién le dijo? La voz que él escuchaba, la voz de Dios. Y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Ves? Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí dice, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Una vez más. Mantenga esa escritura en su mente, la historia que le estoy mencionando, porque vamos a aprender varias cosas de esto. La importancia de la presencia de Dios en nuestro caminar. En el tiempo antiguo, la presencia de Dios habitaba en lugares específicos. ¿Ven? Escuche esto. En el tiempo antiguo, la presencia de Dios habitaba en lugares específicos. Por ejemplo, habitaba la presencia de Dios en un principio en el jardín del Edén.
Aquí dice la Biblia que estaba la presencia de Dios y se movía al aire del día. O sea, a plena luz del día la presencia de Dios estaba. No había que buscarle ni de madrugada, ni cuando estaba oscuro, ni a medianoche, sino que en pleno día la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, la presencia de Dios estaba en el jardín. En el tiempo del pueblo de Israel, un poco más adelante, la presencia de Dios estaba en la nube, que los acompañaba durante el día para que los rayos del sol no les causaran daño. Estaba en la nube, porque no era una nube natural, era una nube sobrenatural. Era evidentemente una nube de Dios, porque si hubiese sido una nube común, cualquier viento lo hubiese movido. Pero esta nube se mantenía sobre los 6,000 o no sé cuántos que habían salido de Egipto. Y se mantenía todo el día allí. Y en la noche ya la nube no estaba. Pero ¿qué había en la noche? Una columna de fuego que les producía calor, porque el desierto en la noche es frío, pero frío, y les producía luz. Entonces la presencia de Dios en ese tiempo estaba en lugares específicos, en la nube y en la columna de fuego, en el jardín del Edén. También estaba en el arca del pacto. ¿Se acuerda el arca del pacto? Donde la presencia de Dios estaba tanto que si alguien que era inmundo tocaba el arca, moría. Moría. Para poder trasladar la presencia de Dios, que era el arca, sabe que era tan importante, los bueyes tenían que ser nuevos. La carreta no tenía que haber sido nunca ocupada antes. Ahí ponían el arca y la trasladaban. Nadie podía, hermano, tocarla ni afirmarla. Hubo un hombre que trató de afirmarla y murió en el mismo día. Entonces la presencia de Dios estaba en lugares específicos. Estaba en el templo de Salomón. ¿Se acuerda que dice que en el templo de Salomón estaba la presencia de Dios tan grande? Es tan grande que el humo que llenaba la casa no permitía que nadie ministrara. O sea, nadie podía subir a predicar ahí nada, porque era la presencia de Dios tan grande que nadie podía estar tranquilo ni hacer nada que Dios no quisiera. Eso pasó en el templo de Salomón. Y la presencia de Dios también habitaba en un lugar que se llamaba el Monte Oreb, que en la traducción significa monte de Jehová, o donde Jehová habita. Hasta ese lugar llegó Moisés en algún momento. Hasta ese lugar, hermanos, se cree que desde ese mismo lugar fue donde Jesús se fue al cielo. Entonces, ese era un lugar donde el Señor habitaba, en el monte Oreb. Y dice que Elías llegó hasta ese lugar. El Señor dijo: ponte sobre el monte. Camina con este alimento que te he dado 40 días hasta que llegues al monte. Allá en el monte Oreb, yo estaré. Y comienza a tener una visión. Comienza a tener un encuentro con Dios en Oreb. Entonces, hasta ese monte Oreb llegó Elías para tener un encuentro con la presencia de Dios. Dios se manifiesta como Él quiere. Y aquí es donde viene la coincidencia con Hechos capítulo 1 y Reyes 19, 12. ¿Por qué? Porque uno dice, fíjese cómo dice el texto. Dice el 12. Menciona que allí en este lugar vino primeramente el 11, por favor. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte. ¿Qué monte? En el monte de Jehová. Monte que significa presencia. Y aquí Jehová pasaba. ¿Qué pasaba? Jehová. ¿Qué fue lo que él comenzó a sentir? Y dice: y un gran y poderoso viento. Por eso que Hechos no dice: y recibiréis poder. O sea, lo que él está viendo es algo poderoso. Pero Dios no estaba allí. Esto es muy importante. Mire la importancia de que Dios esté. Yo puedo tener una importante reunión en un lugar.
donde necesito firmar un documento que necesita llevar mi autorización. Y por alguna razón yo no puedo ir. Entonces yo envío un poder, ¿cierto? Usted está con ese poder autorizando a alguien para que firme por usted. Y este poder dice, yo autorizo a tal y tal persona para que me reemplace, para que firme por mí en aquel lugar. Usted envía un poder que lo representa, pero usted no está bien. Aquí dice que pasó un poderoso viento que quebraba las piedras, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, el viento poderoso provenía de él, pero él no estaba ahí. Por eso que a veces se confunde el poder. Y dice la gente, no, se estuvo poderoso, pero Dios no estaba. Escuchamos en estos días muy seguido en las reuniones, los eventos que se hacen, estuvo poderoso, un poder, pero a veces está en el poder. Y dice que aquí Dios no estaba en esto, cualquiera de nosotros diría, ahí ese era Dios mío. No. Era una autorización de Dios. Dios autorizó al viento para que rompiera piedra y hiciera todo esto, pero él no estaba. Siguiente, lo que dice el mismo verso, dice, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto que movió todo. Imagínense el estruendo en aquel monte, pero él pudo haber dicho, wow, Dios estaba en el terremoto, yo lo sentí. No, pero dice, Jehová no estaba en el terremoto. En Hechos capítulo 1, el capítulo 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, sintieron muchas de estas cosas. Primero dicen que vino un viento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Si nosotros decimos que ese viento es la presencia de Dios y nos aseguramos de esto, entonces cada vez que usted esté en un lugar y sienta como un viento, usted va a decir la presencia de Dios. Porque siento el viento recio, como en Hechos 2, pero la Biblia no dice eso. No dice que cada vez que usted sienta un viento, crea que es Dios. Ahora dice que además, aquí en el capítulo 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, hicieron como un estruendo. Entonces, cada vez que usted sienta un estruendo, y eso pasa mucho en la iglesia, que cuando está el predicador hablando y quiere causar algo, le dice al baterista, y el baterista viene a cortar, produce el estruendo, y la gente, oh Dios, no engañemos. La presencia de Dios no es siempre lo que uno cree que es. Amén. Por eso que hay movimientos en el mundo, hermano, que en alguna parte empieza. Ejemplo, se lo mencioné hace unos días, el movimiento de que la gente se caiga. Yo en algún lugar en Europa, qué sé yo, comenzó a agarrar y la gente comenzó a ver eso. No, fue un lugar, se llenó y la gente se caía, qué lindo. Entonces, traemos ese poder a la iglesia y pensamos que esa es la presencia de Dios. Y vas a cultos de personas que, bueno, la mayoría son trinitarios y que tienen esa creencia que eso es la presencia del Señor. Y llega un momento del culto como que está todo preparado y cae una cantidad de 4, 5, 6 en el suelo y dice, presencia, tremendo, se cayeron 10. Debe que en algún momento la presencia de Dios haga eso. Pero eso no es la presencia de Dios. Es siempre que se caigan unos pocos. Si no se cae nadie, no. Entonces dice que detrás del viento vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. El terremoto vino solo, no, Dios lo autorizó, Dios lo permitió, pero él no estaba en el terremoto. El verso 12. Y tras del terremoto vino fuego. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando recibieron el Espíritu Santo sintieron un viento, luego un estruendo y luego dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces dice que vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras del fuego
silbido apacible y delicado. Verso siguiente. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 14. Y él respondió en sentido: un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. La presencia de Dios. Escuche esto. La presencia de Dios no siempre es su poder. Puede estar en el poder de Dios. Puede estar el poder de Dios en un lugar, pero su presencia es Dios mismo. Ejemplo que le daba recién: uno puede no estar en un lugar, pero puede mandar una autorización para. Isaías 59, 1 y 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. Lo vamos a leer ese versículo. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Dijimos que presencia era su rostro, era él mismo, Dios mismo en un lugar. Cuando vimos recién y dijimos que el Señor habitó en el Antiguo Testamento en lugares específicos: Jardín del Edén, el Arca del Pacto, el Templo de Salomón, la columna de fuego, la nube y el monte de Juan capítulo 4, verso 20, está la discusión entre Jesucristo y la mujer samaritana. Ella le menciona a Jesús que ellos tenían un lugar específico de adoración donde se suponía que la presencia del Señor estaba. Ella menciona a Jesús que ellos también tenían un lugar, como judíos y como samaritanos, tenían lugares distintos donde se pensaba que la presencia de Dios estaba. Los padres adoraron en ese monte, dice, y vosotros decís que está en Jerusalén. O sea, la mujer samaritana, según su cultura y costumbre, decía que había que ir a adorar al monte. En este monte donde el Señor estaba. Y le dijo: y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén, donde deben ir a adorar. Y el Señor le responde de la siguiente manera, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Verso 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, le está diciendo: ya no es necesario tener que ir al templo de Jerusalén ni subir al monte para adorar, porque los verdaderos adoradores ahora adorarán en espíritu y en verdad. Y lo harán donde quiera que estén. O sea, la presencia de Dios ahora no está encerrada en el templo de Jerusalén, no está encerrada en un arca de pacto, no está encerrada en un templo específico, sino que ahora la presencia de Dios está donde hay 2 o 3 que se congregan en su nombre. Entonces Él se hace presente. Su rostro está en ese lugar cuando usted y yo creemos verdaderamente en Él. Por el nombre de Jesús. En este monte estaba Elías, en un encuentro con la presencia de Dios. Dios se manifiesta como Él quiere. Cuando la presencia de Dios está, Él nos dice qué hacer. Una de las cosas que hace la presencia de Dios es darnos instrucciones, es decirnos qué hacer. Y en el caso de Elías, el Señor le dijo:
Elías, devuélvete. Cuando el Señor habla, entonces nosotros podemos. Si el Señor nos dice devuélvanse, busquen, encuentren el camino que extraviaron, si la presencia de Dios nos dice eso, tenemos que hacerlo. Paraos en los caminos y preguntar cuál sea el buen camino para que andéis por él y él y hallaréis descanso para vuestra alma. Apocalipsis, el Señor le dijo a una de las iglesias, mira de dónde has caído, devuélvete a tu primer amor, no sigas con devuélvete todo lo que dejaste tirado. ¿Dónde perdiste lo que tenías? Devuélvete. Cuando la presencia del Señor está, Él nos dice si debemos salir, si debemos seguir o debemos devolvernos. Dios nos asegura su presencia. Dios nos asegura su presencia y su presencia constante con nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Mateo 28:20. Ya 4 minutos para. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? La presencia del Señor, hermano. Si nosotros logramos entender lo que es su presencia, logramos cambiar nuestra forma de ser para que su presencia esté, nuestros cultos van a ser diferentes. Nuestros servicios van a ser distintos. La presencia de Dios va a tomar control, tomar dominio. Vamos a estar aburridos pensando que el pastor se alargó el servicio. No, que usted no va a sentir ni frío ni calor. Usted va a sentir que el Señor está y no va a querer irse de este lugar o de donde quiera que esté. Donde quiera que estemos reunidos hablando de las cosas del Señor, vamos a sentir que Él está ahí en medio de nosotros. Se dice en Mateo 28:20. Dios nos asegura su presencia. ¿Cuándo? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hermano. Esto es algo que no debemos dejar de hacer. Nosotros debemos vivir aprendiendo. Amén. Nosotros nunca debemos pensar que ya lo sabemos todo. Debemos vivir aprendiendo y por eso que siempre hay alguien que nos puede enseñar. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas, todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros. En su presencia dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, siempre y cuando ustedes enseñen a que se guarden todas las cosas que yo he mandado. Si nosotros dejamos de guardar las cosas que Dios nos ha mandado, Él o nosotros vamos a estar comprometiendo la estadía de Dios. Dice la palabra del Señor. Tengo un texto acá apuntado que es muy importante. A mí me gusta mucho. Está Juan 15, verso 5. Dice Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nosotros comenzamos a dejar de hacer las cosas que Dios nos ha mandado, lo primero que vamos a perder es su presencia. Amén. Vamos a perder la presencia, vamos a perder que Dios él mismo esté allí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Probablemente a veces usted va a decir, había un poder en este lugar, había un estruendo, una cosa tremenda, las cosas hablaban en lengua. Pero eso usted no le asegura que estaba Dios ahí él mismo. Porque dice la Biblia que a veces lenguas son simplemente como metales que resuenan. Señor. Como metal que resuena. Entonces Dios nos asegura que Él permanecerá con nosotros siempre y cuando nosotros enseñemos y guardemos
todo lo que Él nos ha mandado. Yo estaré entonces con vosotros. Segunda de Corintios 6, verso 14. Quiero dejar estos puntos, hermanos, sin amarrarlos, porque en el próximo servicio Dios nos va a hablar un poquito más acerca de esto, pero tenemos que terminar hoy con este lado de la enseñanza. Segunda de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Escuche esto, la presencia de Dios no es compatible con el pecado. Amén. La presencia de Dios no es compatible con el pecado. Si hay pecado, Dios no puede estar allí. Podemos emocionarnos, puede haber un mensaje de la palabra, puede haber buena música, pero la presencia misma de Dios no puede estar allí. Ejemplo, Génesis capítulo 3. Cuando falló Adán y Eva, inmediatamente fueron echados de la presencia. Entonces es peligrosísimo el riesgo que se corre hoy cuando estamos comenzando a permitir cosas que accedan, que entren, y la estamos permitiendo. Eso hace que estamos poniendo en riesgo que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Segunda de Corintios 6, 14 dice: ¿qué comunión? O sea, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Por qué estamos mezclando cosas de las tinieblas con la luz si no tiene nada que ver una cosa con la otra? La presencia, Santiago 4:17, la presencia de Dios no es compatible con el pecado. No es compatible. Así dice Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, esto es pecado. Entonces, cuando usted dice, ¿qué es pecado? Esto es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Un predicador dijo, Andrés Corso, así se llama, dijo esta frase, me gustó mucho, la anoté: la vida del cristiano o el cristianismo es como el paracaidismo. No importa las piruetas que hagan el aire, sino lo importante es cómo termina. Amén. Escuchen de nuevo. La vida del cristiano es como el paracaidismo. No importa cuántas piruetas usted se dé en el aire. Lo importante es cómo cae. ¿Verdad? Porque si usted se lanzó y se pegó 20,000 piruetas y todas la aplaudieron, pero cayó mal, se quitó la vida del golpe a tierra, de nada sirvió todo lo que les había. Entonces usted y yo como cristianos, no importa cuántas cosas hayamos hecho, no importa cuántas cosas hayamos visto en el camino que hemos transitado, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que nos lanzamos a ser cristianos hasta hoy, lo importante es cómo terminamos. Y muchos están terminando mal. Estamos llegando al final de la carrera, pero muchos están terminando, al final se están contaminando con el mundo, están mezclando luz con tinieblas, están haciendo mezclas que a Dios no le gustan, y eso, hermano, es algo que Dios está viendo. La presencia de Dios está en nosotros. Gálatas 5:7. Así. Mira lo que dice Gálatas 5:7. Un texto que hemos leído muchas veces y que es importante que lo consideremos. Vosotros corríais bien. Amén. Mira lo que dice Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tenemos, Mariano, la versión TLE o TLA. Cualquiera de las dos me sirve. Palabra de Dios para todos o traducción de Washington. Ya. Creo que la tengo yo acá, la voy a leer.
Esto es Gálatas, lo mencioné recién, Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas 5, versículo 7. Miren cómo lo dice esta versión, que lo dice de una manera muy, muy hermosa. Le voy a leer la versión, traducción al lenguaje actual. TLA. Dice así: ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo a la verdad del mensaje? Con toda seguridad, no fue Dios, dice Pablo. Con toda seguridad, no es Dios el que le está estorbando seguir al pie de la letra. Así que no vengan a decir es que Dios le reveló, es que se entiende parte de Dios. No, dice, ¿quién os estorbó y pidió para seguir obedeciendo al verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues él mismo los invitó a obedecerle. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, dice Pablo, y no tengo la menos duda de que Dios castigará a quien lo está molestando, sea quien sea. Leemos acá en esta versión los últimos versículos del 7 en adelante. Lea conmigo. 7. Vosotros corríais bien, Dios. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Verso 8. Esta presunción no puede o no produce, no procede, perdón, de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, el que produce la perturbación, el engaño dentro de la iglesia, va a sufrir la consecuencia, y en todas las versiones que yo leí decía lo mismo, sea quien sea. Oh, mi Dios. Qué peligroso. El peligro de perder su presencia. Juan 15:5 decía: sin mí nada podéis hacer. Con esto finalizo. Isaías 9, 1 y 2, pero leímos así. Dice acá que la mano del Señor no se ha cortado para no oír, para no ayudar. El oído no se ha grabado para no oír. Dice, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. O sea, ¿qué es lo que impide que la presencia de Dios esté? Vuestras iniquidades y vuestros pecados. Por eso es que cada vez que venimos a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos perdone. Señor, perdona nuestros pecados. No queremos que nuestro pecado aleje su presencia. La presencia de Dios es algo que no podemos dejar de tener. Puede haber poder muchas veces, puede haber lenguas repartidas como de fuego, puede haber estruendo, pero dice que todas esas cosas no estaban. Todas esas cosas que vio Elías, que sintió Elías, hay algo que a mí me hace temblar. Dice, Dios no está. A veces nos conformamos con eso. Un culto donde, wow, era tremendo, un estruendo que se sentía. Sí, pero dice que en el caso de Elías, Dios no estaba ahí. Que Dios no me ayuda. Su presencia. Con tanta fuerza. ¿Y qué hace separación entre nosotros y la presencia? La iniquidad y nuestro pecado. Amén. Póngase en pie.